menos personas interesadas en ese curso. Bueno, muy buenas noches. Luego de escuchar alguna experiencia en el estudio que viene realizando o en el cual está nuestro compañero Oscar, pues voy a grabar este primer video en función de algunos comentarios muy mínimos de muestreo, con el fin también de mencionar que este curso probablemente lo iniciemos también ahora en los próximos días. Hablo ya para septiembre, 15, 20 días tal vez. Pues bien, el primer detallito en muestreo que quiero plantear, independiente de definir el tamaño de la muestra como número, es la manera de seleccionar. Esa manera de seleccionar es fundamental para luego poder calcular los estimadores adecuados. No es lo mismo en esta base de datos que yo tengo acá, entre otras cosas, son todos los, voy a irme al final, son 1024 municipios que tenemos en Colombia. 1024, o al menos a la fecha de que hicimos el ensayo, creo que después cuadraron otro municipio por ahí. De todas maneras, aquí está mi base de datos de los municipios. Y tenemos códigos de regiones, 6 regiones, pero también hay subregiones geográficas. Entonces, en un estudio nacional toca hacer el tema de muestreo por etapas. Y luego de hacer cálculos y encontrar las variables que estemos necesitando, no aplica hacer lo que estamos enseñados, estadística descriptiva, pedir las medias resumen o comparar medias y pedirlas, porque esto está diseñado con las fórmulas del muestreo aleatorio simple. Mientras que si son por etapas los muestreos, que es lo que vamos a observar en ese curso, es la opción, el módulo de muestras complejas. Tenemos acá estoy señalando. Esas muestras complejas nos permite calcular las frecuencias, ¿sí? Lo descriptivo, todas las, etcétera, pero ya teniendo en cuenta esos estimadores. Es decir, el ajuste, cuántas etapas fueron, las varianzas de cada etapa, de los estimadores me refiero, del total, el de Thompson, en fin. ¿Cómo se haría muy sucintamente? Pues una posibilidad. Aquí ven la opción de diseñar una muestra. Aquí tendríamos que venir, yo puedo ensayar alguno, vamos a mirar ensayo, aquí muy rápido, le doy un nombre, ahí donde me quede, y en este esquema de muestras complejas, que es, luego le damos siguiente, y aquí observan en pantalla las posibilidades que tenemos en este módulo. Como es un ejemplo muy, digámoslo, rápido, enseguida le comento a Oscar, voy a decir que voy a estratificar por región. Pues también nosotros usualmente no tenemos el código, lo hacemos ya cuando está el nombre verdadero de la región. Aquí tenemos región Caribe, Pacífica, la Andina, etc. Entonces, modo ejemplo, yo estratifico por región y el conglomerado podría ser municipio. En estos esquemas, seguramente si voy a tener varias etapas, después de municipio sería seguramente barrios, zonas, provincias, depende cómo lo tengamos en cada país, pero también podría ser manzanas, de hecho así se trabajó, y aquí tendrían que estar esas variables, ¿no? Pero así como el ejemplo que quiero mostrar es esto, esa es la potencialidad de este módulo del SPS y del curso que estamos promoviendo. Cuando yo le doy siguiente, aquí me dice, bueno, ¿cuál muestreo vamos a utilizar? Pero para esa primera etapa, o sea, para seleccionar los conglomerados, que en este caso serían municipios, según algún diseño que tengamos. El simple sigue siendo el aleatorio simple para después hacer estimadores de una manera más fácil. Sin reposición, entonces yo le voy a decir siguiente. Y aquí observen las posibilidades. Yo puedo decir, seleccióneme 5 municipios de cada región. 5. Bueno, entonces hay regiones que tendrán 20 municipios, otras tendrán 50, y yo estoy diciendo 5, ¿no? Por algún criterio. Pero ahí no está el concepto, digamos, de la proporcionalidad. Y habrá casos que puede hacerse. Ahora, si yo digo más bien proporción, entonces aquí yo tendría que decir
modo ejemplo, vamos a hacer extremistas, un 20%. ¿20% qué quiere decir? 20% de municipios de cada región. Entonces uno dice, ah, bueno, eso es proporcional. Es proporcional, sí, pero yo ya conozco mi base. Hay una región que es toda, creo que es la capital, Bogotá, la dejaron sola, o está clasificada así para este estudio o algo así. Entonces ahí no habría forma de 20%. Es decir, no puedo partir un solo municipio. Pueden existir regiones, o qué tal que existieran regiones con 3 municipios. Entonces 3 por 2, 6, no alcanzaría sino la unidad. Por eso nos dan la opción de que aquí yo limite mínimo 1, o sea, siquiera que me quede 1 por municipio, y pongo un máximo, porque también un 20% en aquellas regiones que tengamos 100, pues entonces ya se me lleva 20 municipios. Luego puede sernos costoso, luego puede ser muy... otras consideraciones pues de logística que pueden haber, entonces uno puede limitar un tope. Pero ese no es el cuento tanto de lo que vamos a observar en el curso, sino de lo que estamos analizando, el porcentaje. Tema de porcentaje hay que mirarlo con cuidado en muchos detalles, porque ya volviendo al caso de México, pues si vamos a considerarle la capital, el distrito, pues obviamente se lleva todo el gran potencial, ¿cierto? Un 20% de eso será mucho, comparativamente con otros estados. Entonces, este es el tema que se analiza en este módulo, donde, si ustedes observan en esta otra pantalla, dice, ¿quiere añadir otra etapa? Entonces yo puedo decirle, sí señor, vamos para otra etapa. Es más poblado que el Distrito Federal, perfecto, bueno, ahí hay otras consideraciones. Entonces aquí ya habría otra segunda etapa. Y así sucesivamente, yo la voy a descartar porque no tengo las variables para ello. Entonces, lo que quería mostrar es el módulo donde me permite seleccionar una etapa. Si hubiésemos definido 3, yo digo, seleccióneme la primera etapa, municipios, pero yo ya tengo todo el esquema. O sea, cuando yo ya seleccione los municipios que me queden en la muestra, a esos municipios voy y obtengo más información, sobre todo puede ser cartográfica o construyo un nuevo listado, y con ese nuevo listado busco la segunda etapa y la voy haciendo una a una. Entonces, la importancia de esto es que puedo seleccionar esa muestra que me quede en otro archivo, o en el mismo si quisiera, pero no es lo más práctico. Entonces, lo que trato de significar aquí es precisamente que cuando yo hago este proceso, aquí me quedaron 51 municipios. 51 municipios. De la 1 veo, de la región 1 veo 10, creo que es lo que hay, un porcentaje, y aquí están los municipios que son, ¿cierto? Ahora, si yo hubiera dicho por categoría, pues entonces hubiera hecho una segunda etapa. Lo que hicimos en la realidad fue, teniendo en cuenta estas categorías, el nivel del Sisbén, lo que les dije de los ingresos, con K-medias, aquí lo relacionamos, con la técnica de K-medias, se construyeron otros estratos, o mejor, se juntaron esas variables y construimos unos conglomerados, y esos pasaron a ser una manera de otro estrato que teníamos, ¿no? Entonces estratificábamos por región y luego estratificábamos por ese nuevo grupo que se formó, teniendo en cuenta unas características de los municipios para lograr más eficiencia, digámoslo de alguna manera, y menos dispersión en los estimadores. Entonces así lográbamos una muestra con esas características adecuada. Pero lo más relevante del caso en lo que estoy mostrando aquí es que precisamente nos construye las probabilidades de inclusión y el factor de expansión, que es lo que después se necesita precisamente en muestras complejas para hacer cualquier otro cálculo, bien sea de frecuencias, o bien sea descriptivo, bien sea tablas de contingencia. Cualquiera de ellos, si yo ya tengo mi plan, aquí ya me permite calcular esos indicadores, pero
vienen ya con el intervalo de confianza o el coeficiente de variación, el efecto del diseño, que se hablará mucho en ese curso, porque es clave para definir el tamaño de muestra. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta estos detalles. Todo esto es lo que se plantea en este curso, pero antes de llegar aquí, a esta parte de seleccionar, de preparar para la muestra, que ya, para el análisis, perdón, que ya es cuando se tiene el plan definido, está el tema de la conversación, varias conversaciones en cómo seleccionar, cuál es el número de la muestra. O sea, llegar al N. Pero una cosa es el N y otra cosa es la forma de seleccionar. Y luego de seleccionar, que aquí observaron cuáles me quedaron así en suerte, fueron estos, es cómo calculamos ya los estimadores, con unos intervalos de confianza adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, eso era una entradita de mirar este módulo de muestras complejas en el curso que estamos programando, donde hablaremos de cuál podría ser cómo podemos, qué criterios podemos pensar para definir un buen tamaño de muestra. Es claro también que esto no hay una verdad, sino que es discutir y plantear y colocar en el tapete algunas experiencias, pero de todos los participantes y obviamente la que yo pueda tener. Pero después de ese N es mirar también cómo es más, no se habla de un tamaño de muestra como la cuestión más relevante. El tema es toda una estrategia de muestreo. Diseño de muestreo se llamaría en un estudio, y es donde viene todos esos apartes, las variables a considerar. Ese es el otro punto. No veo el tema todavía de distribuir proporcional, no soy amigo ahora, porque también ya he leído pues al respecto, donde esa teoría que se usó muchos años no es ahora la más recomendada, por lo que ya hablamos, y aquí también nos lo dice Saúl. El Estado de México está más poblado que el Distrito Federal. A ver cómo calcular el factor. Claro, el factor de expansión, claro. Es que aquí vimos de alguna manera cómo nos los produce el software, pero nosotros en la formulación sabemos cómo se calcula la probabilidad de inclusión. Pero esto es en una etapa, nosotros mínimamente habría que trabajar 3, porque en la realidad no hay una etapa en estudios de gran alcance, y más por ejemplo los que trabaja Saúl y los que le contratan o asesora o en fin, pues estamos hablando de, es que en solo la capital ya hay unas estrategias que el muestreo aleatorio simple no corre, y no corre porque es una ciudad inmensa, ¿cierto? Entonces, en esos casos el aleatorio no da en el tema económico. Entonces ahí hay que buscar esas estrategias de segmentar, de tener el tema de geográfico por un lado, y otras variables que puedan servirnos para formar los conglomerados, en fin, y luego habrá una etapa para ir llegando a otro pedazo geográfico, y luego otra etapa hasta lograr llegar a la manzana y luego el hogar. Ahí está. Entonces ese es el tema importante de todo esto, y estas probabilidades y estos factores de inclusión son los que se necesitan luego para aplicar todos estos otros temas de tablas de cruces de variables, pero ya vienen con unos indicadores supremamente útiles, ¿cierto? El tema de los intervalos de confianza, el efecto del diseño ya viene incorporado, o mejor, ya lo ubicamos, y entonces entramos a analizar ya las bondades, o mejor la precisión de esos estimadores. Bien, este partecito lo voy a dejar acá para no alargarme.